Gracias por la invitación. Las veces que he estado acá en Reynosa, que ustedes me han invitado, pues para mí siempre ha sido un gran placer, y volverlos a ver a algunos de ustedes que les conozco me es de mucho agrado. Como siempre que vengo, pues les comparto lo último que estoy publicando, ¿no? Entonces, en esta ocasión, este es lo último, lo más reciente que ha salido. Es un libro que se llama La Iglesia según el Reino. Quería hablarles un poquito de lo que es el reino de Dios, porque es uno de los temas, no es uno de los temas vertebrales, es el tema más importante de toda la Biblia. Y lamentablemente nosotros no estamos muy empapados de lo que es el reino de Dios. Y la razón por la que digo que es el tema central de la Biblia es porque ustedes saben que toda la revelación que Dios dio es una revelación progresiva. Dios comenzó a revelar quién era Él, y lo fue haciendo de forma progresiva. De hecho, en Hebreos, en el capítulo 1, dice: Dios en otros tiempos habló a los padres por medio de los profetas, pero en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Qué quiere decir eso? Que en el tiempo pasado usó a los profetas para revelarse, pero ahora lo hace por el propio Hijo, y el Hijo es Dios mismo. Así que no es lo mismo escuchar quién es Dios por boca de los profetas que escucharlo en la boca misma de Dios. Es decir, ¿quién subió al cielo? Jamás, nadie, sino el que bajó del cielo. Es decir, Jesús es la revelación misma de Dios, es Dios mismo hablando, ¿no? Y por lo tanto Él es la expresión máxima de la revelación divina. Entonces, la revelación va de lo desconocido a lo conocido. Es decir, Jesús va siendo cada vez más nítida la percepción de quién es Dios. Es como que los profetas comenzaron a hablarnos de quién es Dios, pero era un poquito así como nebuloso. Pero cuando llega Jesús, ya sí, Jesús nos dice definitivamente en qué consiste la cosa, quién es Dios y qué es lo que Dios espera de nosotros. Si el mensaje de Jesús es completamente nítido, porque Él es la revelación misma de Dios. Pero qué curioso, ¿no? Que cuando Jesús viene, Jesús comienza a hablar 3 años, es del reino de Dios. Si ustedes leen los evangelios, la primera vez que Jesús abre la boca en los evangelios es en Mateo 4:17, para decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ya está entre ustedes. Entonces, de ahí en adelante, todo lo que Jesús comienza a hablar son las parábolas del reino, las enseñanzas tienen que ver con el reino, todo tiene que ver con el reino. Y si usted va a Hechos, capítulo 1, dice la Escritura que después que Jesús resucitó, murió y resucitó, dice que se le apareció a los apóstoles por 40 días. Y qué interesante que el texto de Hechos dice que se les apareció para enseñarles sobre el reino de Dios. En otras palabras, 3 años enseñándoles el reino, muere, resucita y no les cambia el tema, sino que les sigue hablando del reino de Dios. Entonces, 3 años y 40 días, todo el tiempo que Jesús pasó dedicado al ministerio, lo pasó dedicado a hablarles del reino de Dios. Ahora, no hay ninguna duda de que ese es el mensaje que Jesús quiere traer. Ahora, ¿por qué eso es relevante? Ustedes se preguntan, ¿no? ¿Por qué es relevante? Es relevante porque la palabra reino, cada vez que ustedes la vean en la Biblia, reino de Dios o el reino de los cielos, se refiere a exactamente lo mismo. Solamente que el reino de Dios era una expresión que los judíos no usaban, solamente los gentiles lo usaban, porque acuérdense que los judíos suprimían el nombre de Dios, no lo pronunciaban. Por eso los autores judíos usan la expresión reino de los cielos para no usar el nombre de Dios, y los autores que no eran judíos, gentiles, como el caso de Lucas, usan el reino de Dios porque ellos sí no tenían ningún problema en pronunciar el nombre de Dios. Entonces, pero se refiere exactamente a lo mismo. ¿Qué significa el reino de Dios? Entonces, es muy importante. Cada vez que usted vea la palabra reino de Dios, reino de los cielos, usted lo puede sustituir por la palabra gobierno, porque eso es lo que significa el gobierno de Dios o el gobierno de los cielos. Entonces, ese es exactamente lo que significa el reino. El reino es Dios ejerciendo un rol de gobierno sobre la tierra, sobre nosotros que somos creyentes. Entonces, en eso consiste el ministerio de Jesús. ¿Por qué es importante? Porque Jesús no vino a establecer ninguna religión. Nosotros tenemos que clarificar eso. El cristianismo no es una religión. Lo que Jesús vino a proponer no fue una religión. De hecho, si ustedes leen los evangelios, se dan cuenta que los grandes altercados que Jesús tiene son precisamente con los religiosos de su tiempo. ¿Por qué? Porque ellos defendían una religión y Jesús no venía a proponer una religión. Jesús lo que vino a traer a la tierra fue un gobierno, no una religión.
Dios, por medio de Jesús, lo que vino fue a establecer el gobierno de Dios, el gobierno de los cielos, aquí en la tierra. No una religión. Nosotros nos hemos confundido a pensar que Jesús vino a establecer una religión. No, es mucho más que eso. Los tres grandes movimientos que han cambiado el mapa, que tienen un impacto global, universal, mapamúndico. Los tres grandes movimientos son el cristianismo, el islam y el comunismo. ¿Sabe cuál es el común denominador de esos tres movimientos? Todos proponen un reino, todos proponen que se establezca un reino. El islamismo es un gobierno, por eso se llaman países islámicos, porque el islam es una forma de gobierno, porque ellos, ¿verdad?, entienden que tiene que venir un gobierno universal, y esa es la intención con que Mahoma salió por el mundo, ¿verdad?, de manera coercitiva a traer naciones bajo el gobierno del Islam. Lo mismo el comunismo, ellos tienen una visión de que todo el mundo, ¿verdad?, llegue eventualmente bajo la dictadura del proletariado, es para establecer un gobierno universal. Pero realmente esa idea, quien la vino a proponer fue Jesús. Jesús propone el establecimiento de un gobierno universal, no a la manera del coercitiva, violenta, como en el islamismo, no de la manera privatista, asfixiante, atea, como en el caso del comunismo, sino que Jesús viene a proponer el gobierno de Dios sobre la tierra, de paz, de justicia verdadera, de igualdad. Eso es lo que llamamos el reino de Dios, el gobierno de Dios sobre la tierra. Ahora, si nosotros como cristianos no captamos esa propuesta, nos pasamos la vida entera creyendo que la fe cristiana es una religión. Y lo que pasa con eso es que no va a tener el impacto que Dios quiere que tenga. No va a tener la repercusión social, política que eso tiene que tener. Porque la hemos limitado al plano de lo individual, de lo privado, de lo religioso, y por lo tanto, bueno, eso limita la efectividad de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Nosotros, Dios nos ha llamado para ser agentes del reino, para que nosotros traigamos la cultura de Dios. La cultura de Dios es la cultura del reino. ¿Cómo llevamos a cabo eso? ¿Cómo es que eso funciona? ¿Cómo es que nosotros nos convertimos le colaboramos a Dios en el proyecto que Dios tiene de traer su gobierno sobre la tierra? Fíjense, el gobierno de Dios sobre la tierra no es un gobierno que comienza en la esfera política. El primero que tiene que entrar bajo el gobierno de Dios soy yo. Si yo no me dejo gobernar por Dios, ¿cómo voy a ser yo un agente de reino? Si el gobierno de Dios tiene que comenzar por mi vida. Hay un proverbio que dice, es más valiente el que se conquista a sí mismo que el que conquista un pueblo, ¿verdad? Porque es más fácil, ¿verdad?, asaltar una ciudad y conquistarla que conquistar el propio carácter, el propio temperamento, las propias, ¿verdad?, defectos que nosotros tenemos, y traer eso bajo el gobierno de Dios. Eso usualmente es más difícil que lograr hacer una hazaña, una proeza, ¿verdad?, allá afuera. ¿Por qué? Porque el primero que tiene que venir bajo el gobierno de Dios soy yo. Entonces, esa es la premisa básica. Ahora, si nosotros no entendemos que la vida cristiana consiste en que yo tengo que vivir bajo el gobierno de Dios, bajo la autoridad de Dios, me puedo meter la vida entera haciendo un montón de ritos religiosos y creyendo que estoy agradando a Dios, cuando realmente lo que Dios espera de mí es todo lo contrario. Les doy un ejemplo. En la ciudad de Londres, en la Edad Media, todos los veranos pasaba algo insólito, y es que se manifestaba una peste tan grande, una plaga que dejaba cientos y miles de personas muertas todos los años. Entonces la gente se puso a indagar, a observar, ¿no?, de dónde provenía esta peste. Y ellos se comenzaron a dar cuenta que donde quiera que esta peste se manifestaba, habían gatos en la zona. Y ellos comenzaron a observar eso y dijeron, bueno, entonces tiene que ser que la causa de esta peste son los gatos. ¿Y qué hicieron? Mandaron a recoger todos los gatos de la ciudad de Londres y los mataron, creyendo que la peste provenía de los gatos, cuando en realidad la peste era la llamada peste bubónica, que venía de las ratas. Por eso habían tantos gatos, porque habían tantas ratas en la ciudad de Londres, que los gatos obviamente estaban allí buscando cazar ratas. Y entonces ellos, en vez de matar las ratas, ¿verdad?, mataron fue los gatos. ¿Qué pasó el verano siguiente?
la peste fue todavía más agresiva y todavía muchas más personas murieron, hasta que finalmente se dieron cuenta que no eran los gatos sino las ratas. Dependiendo de cuál es nuestra premisa, así vamos a vivir la fe. Si tenemos la premisa equivocada, vamos a matar los gatos en vez de matar las ratas. O sea, nos podemos meter la vida de cristiano bajo la premisa incorrecta. La premisa correcta, que realmente es la cosmovisión cristiana, es que Dios viene a establecer un reino. Y Dios quiere que el primero que se sujete a ese reino sea yo. Mi carácter, mi temperamento, que yo llegue a ser una persona autárquica, que yo llegue a ser una persona que vive los principios del reino, que vive la cultura del reino, que en mi casa, que con mi esposa, con mis hijos, que en la forma en que hago negocios, que en la forma en que me conduzco, en todas las esferas de mi vida, yo demuestre vivir sujeto bajo el gobierno de Dios. Porque si yo puedo vivir bajo el gobierno de Dios, entonces yo puedo ser una persona que propaga, que promueve, que impulsa la vigencia y la permanencia de ese reino sobre otras personas, porque cada uno de nosotros tiene un círculo de influencia. Pero si yo no aprendo primero yo a vivir bajo el reino, yo no puedo influenciar a otros que vengan también a vivir bajo el reino de Dios. Entonces comienza por mí, yo soy el primero. Por eso es que Jesús se dedicó 3 años a 12 personas, porque el asunto no era tomar el gobierno de Jerusalén. La revolución de Jesús comienza con el individuo. El gobierno de Dios comienza con el individuo. Dios no quiere conquistar a la fuerza una ciudad o conquistar a la fuerza una nación. Dios lo puede hacer si Él tiene los ángeles, tiene el poder para hacerlo. Pero eso no es la forma como Dios trabaja. Dios no trabaja coercitivamente. Dios lo primero que quiere conquistar es mi voluntad. Dios lo primero que quiere persuadir es que yo voluntariamente asuma vivir bajo su reino, bajo su gobierno. Ahora miren, todas las religiones del mundo tienen una cosmovisión. Todas. Por ejemplo, la religión más antigua del mundo es la religión animista, ¿verdad? El ser humano comenzó a imputarle que los fenómenos naturales eran espíritus, por eso se llaman ánimas, el animismo, ¿verdad? Los fenómenos físicos o químicos eran explicados bajo la premisa animista, ¿verdad? Decir que, bueno, se cayó un mango, le cayó en la cabeza, entonces la persona decía, no, es que hay un espíritu que soltó el mango. No se cayó por el efecto de la ley de gravedad, se cayó fue porque hay un espíritu que funciona así, ¿no? Y si hay una tormenta en el mar, entonces son espíritus que están agitando las aguas, ¿no? Entonces toda la explicación era animista. Entonces esa es la primera cosmovisión, es el animismo. Pero está, por ejemplo, el monismo. Monismo viene de uno. Monopolio, monolítico, significa uno, mono. El monismo, por ejemplo, es la premisa que está detrás de las religiones del budismo, ¿verdad? En el budismo se presume que el bien y el mal tienen un origen común. Son uno, a la final son uno, por eso es monismo, porque es uno. El bien y el mal no pueden ser separados, por eso usted tiene el yin-yang, ¿verdad? Que es la mitad es negro y la mitad es blanco, pero la mitad blanca tiene un pedacito negro y la mitad negra tiene un pedacito blanco, porque es una forma de decir que lo negro y lo blanco coexisten, el bien y el mal tienen un origen común, y por lo tanto no hay nada bueno en sí mismo ni nada malo en sí mismo, sino son cosas que tienes que asumirlas, que hay cosas buenas que tienen algo malo y cosas malas que tienen algo bueno. Nosotros obviamente no aceptamos eso, ni aceptamos el animismo, ni aceptamos el monismo, porque no es la cosmovisión cristiana. Pero hay otras cosmovisiones como el panteísmo. Dios está presente en todas las cosas. El hinduismo, por ejemplo, es una religión que asume como premisa fundante, como cosmovisión, precisamente el panteísmo. Dios está presente en todo, por eso los hinduistas no matan una cucaracha o una hormiga o un gusano, porque sería como matar a Dios, porque Dios está presente en todas las cosas. Entonces, en esas religiones de concepción panteísta, ¿verdad? Esa es la premisa fundante. Pero obviamente nosotros entendemos que eso no es así, ¿verdad? Porque si el panteísmo fuera cierto, Dios también creó a Satanás, y entonces estaríamos diciendo que Dios creó el mal. Y obviamente nosotros como cristianos eso no es una asunción que aceptamos. Hay otras cosmovisiones como el materialismo, ¿verdad? Decir que no existe la materia, que no existe el mundo espiritual, sino solamente existe lo inmanente, el mundo de la materia. O otra cosmovisión es el dualismo, ¿verdad?
decir que el espíritu y todo está dividido entre espíritu y materia, pero la materia es mala y el espíritu es bueno. Así que por lo tanto, ¿verdad? Lo único que es bueno es el espíritu, pero eso sería también una contradicción porque nosotros sabemos que hay espíritus inmundos. Y a pesar de que no tienen materia y son solamente espíritus, pero son espíritus inmundos. Así que el espíritu no es bueno por sí mismo, ni la materia es mala por sí mismo. Además que nosotros sabemos que Dios creó todo lo que existe, y si Dios creó algo no puede ser malo en sí mismo. Así que la materia no es mala. Así que nosotros tampoco aceptamos la concepción dualista. Entonces, ¿qué es lo que aceptamos nosotros en definitiva? Para poder fundar la fe cristiana. Nosotros aceptamos es que la realidad que nos rodea, y la explicamos todo a partir de esa realidad, es que hay dos reinos antagónicos. Lo que nosotros creemos, la forma como nosotros comenzamos a plantearnos la realidad, es partiendo del hecho que hay dos reinos antagónicos: el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y esos reinos se excluyen mutuamente, son inversamente proporcionales y tienen fines completamente diferentes. No se pueden conciliar, no se pueden reconciliar, no tienen ninguna atracción mutua, se excluyen, son antagónicos, están en pugna, están en pelea. Y que Dios, por eso es que cuando yo concibo el reino, comienza a cambiar mi percepción de qué es la iglesia. ¿Ve? Porque entonces comienzo a entender cuál es la función de la iglesia en la tierra. Si hay un reino antagónico, que es el reino del mal, de las tinieblas, de Satanás, ¿verdad?, que trata de permear toda la sociedad en la que yo vivo, ¿en qué consiste entonces el trabajo de la iglesia? En la primera carta de Juan, capítulo 5, Jesús dice, primera de Juan, capítulo 3, verso 8, Jesús dice, porque para esto ha venido el Hijo del Hombre, para destruir las obras del diablo. O sea, Jesucristo no vino de nuevo a predicar una religión, a ser gente religiosa, puramente piadosa. Ese no. Jesucristo vino a establecer, a purgar, a echar fuera el reino de las tinieblas, que quiere quedarse con lo que Dios creó, que quiere crearse con lo que Dios hizo, que es la creación divina. Todo esto fue hecho por Dios, pero el reino de las tinieblas ha penetrado, ha permeado la realidad en la que nosotros vivimos, la realidad física en la que nosotros existimos. ¿Para qué? Para infiltrarse en la política, para infiltrarse en la economía, para infiltrarse en la sociedad, para infiltrarse en los medios de comunicación, para infiltrarse en todo, para minar toda la realidad en la que nosotros vivimos. ¿Con qué intención? Pervertir todas las cosas, envilecer todas las cosas, malear todas las cosas, producir destrucción, muerte, caos. ¿No dice la Biblia en Juan 10:10 que Satanás vino a robar, a destruir y a matar? Entonces toda la agenda del imperio del mal es el imperio de la destrucción. Entonces nosotros como cristianos no podemos jugar ingenuamente, no podemos jugar a deshojar flores, rosas. Nosotros tenemos que entender que nuestra función aquí en la tierra es colaborar con el reino, en hacerle frente, en hacerle oposición a ese reino de las tinieblas que ha venido a destruir. Entonces, el asunto es que nosotros como gente de reino, como gente de Dios, comencemos a entender cuál es nuestro rol, comencemos a entender cuál es nuestro papel protagónico. Miren, si alguien quisiera tener una idea de lo que es el reino de Dios, ¿dónde tendría que ir? La Biblia, obviamente, porque es la revelación de Dios. Pero si alguien quisiera tener una experiencia concreta, palmaria, tangible, ¿dónde se supone que la gente pudiera tener una idea, por lo menos algo, aunque sea una resemblanza, pero algo que evoque lo que es el reino? Se supone que sea la iglesia, ¿no? Se supone que sea la comunidad de los que han sido redimidos, los que son los hijos de Dios, que allí la gente pueda tener... Bueno, pero ¿qué pasa? Que muchas veces la iglesia refleja más la cultura de la sociedad civil que la cultura del reino de Dios. En la sociedad civil hay una jerarquía, hay competencia, hay cortapisas, hay burocracia, hay un montón de... Y nosotros en la iglesia vamos y copiamos exactamente la misma estructura de la sociedad civil. Entonces nosotros, en vez de reflejar los principios y los valores del reino, reflejamos los principios y los valores de la sociedad civil. Y la sociedad civil no tiene nada que ver con los principios de Dios, no tiene nada que ver con la visión, con el horizonte que Dios nos establece. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que comenzar a entender que la fe de Dios, lo que Dios quiere que nosotros hagamos, no es un asunto de religión, es un asunto
de establecer su gobierno. Para lo cual obviamente yo tengo que entender mi rol protagónico en la historia humana. Yo tengo que entender lo que Dios quiere hacer a través de mi vida, ¿verdad? Porque eso es precisamente lo que Jesús vino a hacer. Interesante, Jesús dijo, entre ustedes no será como en los gobernantes de afuera, dice Jesús. Entre ustedes, el que quiera ser el mayor, tiene que ser el siervo de todos. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con los principios de la sociedad civil? Les dio un giro completo. Es decir, allá afuera la gente quiere gobernar para tener poder, pero entre ustedes no va a ser así, dice Jesús. Entre ustedes, el que quiera ser el mayor va a tener que ser el siervo de todos. En otras palabras, los esquemas de la sociedad civil tienen que ser, nosotros tenemos que ser, la iglesia tiene que ser una sociedad, una pequeña sociedad contracultural que se opone a los principios que se manejan en la sociedad civil y establecer otros principios. Si la sociedad civil es injusta, la iglesia tiene que ser el lugar donde nosotros podamos palmariamente, tangible y concretamente experimentar lo que es la justicia. Si la sociedad es una sociedad desigual, racista, ¿verdad? Donde hay está desapareada la concepción y la percepción de lo que es el ser humano, pues la iglesia tiene que ser el lugar donde eso no suceda, donde el ser humano es tratado por su valor intrínseco, es dignificado, es humanizado, no cosificado como en la sociedad civil, donde el ser humano es tratado como una cosa, como un número, como algo que está desvirtuado de su valor sagrado. Pues la iglesia tiene que ser donde todo lo contrario sucede, pero no donde se perpetúan las mismas cosas, ¿verdad?, que están deformes en la sociedad civil. Entonces, cuando usted concibe el reino, le comienza a dar un giro completo. Lo primero que va a pasar es que se nos van a caer todos los platos que tenemos en la vitrina, porque el reino nos va a sacudir, porque nos va a plantear una realidad que nosotros no habíamos concebido nunca, porque habíamos creído que el cristianismo es una religión, y realmente lo que el cristianismo es una nueva forma de vivir la vida, una nueva forma de vivir bajo el gobierno de Dios. La iglesia tiene que ser como una pequeña maqueta. Cuando un arquitecto va a hacer una obra arquitectónica, lo primero que hace es una maqueta. Lo hace en pequeña escala para que la gente pueda visualizar, ¿verdad?, cómo va a ser el edificio, dónde va a estar ubicado el edificio, dónde va a estar posicionada las áreas verdes, dónde va a estar posicionada la piscina, dónde va a estar posicionada, ¿verdad?, las canchas de tenis. Entonces la persona, antes que se construya ninguna cosa, ya tiene una visión panorámica de cómo va a estar el asunto. Bueno, la iglesia tiene que ser la maqueta del reino de Dios. Si alguien quiere ver en pequeña escala lo que es el reino, tiene que comenzar a verlo en la iglesia. Y si quieren que vaya más allá, tiene que comenzarlo a ver en nuestras familias. Si la gente quiere tener una idea de lo que es el reino, tiene que comenzarlo a verlo en mi familia. Mi familia tiene que aprender a vivir bajo los valores del reino, bajo los principios del reino, bajo la cultura del reino. Porque si yo no hago que el reino venga a mi casa, ¿cómo voy a esperar yo que el reino llegue al Consejo Municipal de la ciudad? Si todavía no ha llegado en mi relación con mi esposa, con mi familia, ¿cómo espero yo que vaya a llegar entonces a los lugares altos de donde se corta el bacalao aquí en la ciudad de Reynosa? Pues yo tengo que comenzar por mi vida, tengo que comenzar con mi familia, tengo que comenzar con mi esposa. Los principios del reino tienen que llegar a mi vida, ¿ves? Eso es importantísimo, que nosotros entendamos eso, porque toda la experiencia de fe que Jesús nos viene a proponer es una vida bajo su gobierno, bajo el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que hace posible que nosotros podamos vivir el reino de Dios, pero como una realidad práctica, concreta, real, ¿verdad?, a la que cada uno de nosotros estamos llamados a participar. Dios quiere que nosotros, con esto voy a terminar, cada uno de nosotros nos convirtamos en agentes del reino. Que cada uno de nosotros podamos ser sal y ser luz. Ser sal y ser luz es una forma alegórica que Jesús usa para referirse a que tengamos un radio de influencia. No puede haber un cristiano que no tenga un radio de influencia. Si usted es un cristiano y usted vive en una forma hermética, Dios, la Biblia y yo, sabe que eso no es la vida cristiana. Porque la vida de reino siempre me exige que yo tenga un radio de influencia. Yo no estoy aquí solamente para salvarme yo y para preservar mi destino eterno. Ay, Diosito, sal. No. Dios quiere que yo sea un agente para que yo lleve sal a la sociedad,
Dios quiere que yo sea un agente para que yo emane luz a la sociedad. No la luz mía, porque yo no tengo ninguna luz, pero la luz de Dios que tiene que vivir en mí, la luz del Espíritu que tiene que vivir en mí, los principios del reino que se tienen que manifestar en mi vida. ¿Ves? Entonces, cuando yo me convierto en un agente del reino, comienzo a afectar de manera positiva a aquellos que me rodean. Mis círculos inmediatos, comenzando con mi primer prójimo. Mi primer prójimo es mi esposa, porque la palabra prójimo significa próximo, ¿verdad? Eso es lo que significa prójimo. ¿Y quién es la persona más próxima a mí? Mi esposa. ¿Y con quién tengo que vivir entonces los principios del reino? Primero con ella, porque si no los vivo con ella, voy a hacer luz de la calle y oscuridad de mi casa. Entonces, el primer lugar donde vivo el reino es mi casa. Donde quiero ser justo, donde quiero ser igualitario, donde quiero ser digno, donde quiero ser santo, donde quiero vivir en la paz de Dios, donde quiero vivir en el bienestar de Dios. Es con mi esposa. Y de ahí entonces con mis hijos, y de ahí con mis vecinos, que son las personas que inmediatamente viven conmigo. Y después se va expandiendo el círculo de actividad del reino y va a llegar eventualmente a mi lugar de trabajo, con mis colegas, con mis empleados o mis empleadores. Y entonces ahí voy a traer la luz del reino. Ahí voy a traer la cultura del reino. Ahí voy a comenzar a diseminar los principios del reino. Cuando me proponen una cosa chucuta, un negocio, ¿verdad? No, yo soy un hombre del reino. Yo no me muevo bajo esos principios. Yo soy un hombre de Dios. Cuando usted ve injusticia, usted comienza a denunciar lo que es injusto. Cuando usted ve que alguien está siendo tratado de manera, está siendo desaforado de su dignidad humana, usted tiene que pararse y hablar en nombre de Dios. ¿Por qué? Porque usted es un agente del reino en ese sitio. Usted no se presta a ninguna cosa, sino que al contrario, usted vive siendo sal y siendo luz. Jesucristo decía algo: si la sal deja de salar, ¿para qué sirve? Decía Jesús. Solamente para ser hollada, para ser botada y ser hollada, ser pisoteada. En otras palabras, no tiene ninguna utilidad. Si la sal deja de salar, no sirve para nada. Si el cristiano deja de ser un agente del reino, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Ve? Aquí no se trata de que yo me salve. Aquí la religión siempre piensa en lo individual, en lo que me beneficia a mí, en lo que me va a hacer a mí llegar al cielo. No, pues, aquí no se trata de eso. Ya Dios nos dio el cielo. Aquí se trata de qué es lo que yo puedo hacer para extender el reino. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para llevar la luz de Cristo a esos lugares donde nunca ha llegado? ¿Cómo me convierto yo en el guante que Dios se pone en la mano para tocar a personas que Él quiere tocar? ¿Cómo me convierto yo en ese agente del reino? Entonces, quería compartir con eso. Obviamente, este tema es rico, es amplio, es una cosa que nos llevaría, ¿verdad?, mucho tiempo, pero quería compartirles eso porque siento que a mí personalmente redescubrir lo que es el reino de Dios como tema central, como tema focal de todas las escrituras, ¿verdad?, me ha resultado fascinante. Porque me doy cuenta que la vida cristiana es mucho más que ser un tipo piadoso, religioso. No se trata de eso. Dios quiere que yo sea un protagonista en darle forma a la historia humana, en que mi presencia sea conductiva de lo que Dios quiere hacer en este tiempo y en medio de esta generación en la que nosotros nos ha tocado vivir. Entonces, yo soy parte de la solución, no soy parte del problema. Si me limito a ser un religioso, lo único que logro es ser parte del problema, porque los religiosos nunca han solucionado ningún problema. Al contrario, la gran mayoría de las guerras y los problemas que existen en el mundo los crean los religiosos. ¿Ves? Jesús peleó contra los religiosos. Lo que Dios quiere es que yo sea un agente del reino, que yo sea una mediación que trae la cultura de Dios a otras personas. Quería dejar eso con ustedes, mis queridos. Quería dejar eso con ustedes, esa enseñanza, compartirla. Y por supuesto, si hay preguntas, pues las trabajamos, naturalmente. Si hubiese alguna comentario, pregunta, por supuesto, bienvenido. Ahí nuestro representante. Ahorita que estaba usted mencionando, hermano, que somos los, me estaba acordando yo que como la luna, ¿verdad?, refleja la luz del sol. Y a través de la luna tenemos luz en las noches oscuras. Sí. Cuando hay luna. Cuando no hay luna se nota la diferencia. Entonces, yo creo que nosotros como seres humanos hacemos un papel como la luna.
Cuando nosotros no estamos reflejando lo que aprendemos de esto, Claro, entonces nos convertimos en oscuridad claro, claro, y el mundo permanece oscuro claro, porque no estamos cumpliendo lo que aquí dice. claro. Y a veces dices, pues sí, me gusta mucho leer la Biblia. ¿Y qué ganas con leerla? Ponla en práctica. Claro, Y que claro que eso no es fácil, claro, ponerla en práctica, porque lo primero que tenemos es nuestra propia gente. claro. No sé si se habrán fijado en eso. Son los nuestros, los de hey tú, y luego nos empiezan a echar la música o nos empiezan a decir, ¿verdad? Claro, eso me hizo acordar de que San Francisco de Asís, sus seguidores comenzaron a criticarlo, ¿no? Porque le comenzaron a decir, pero Francisco, tú no lees la Biblia. Nosotros no te vemos leer la Biblia, nosotros la leemos diario y tú no lees la Biblia. Entonces, San Francisco les dio esta explicación, les dijo, mire, lo que pasa es que yo leo la Biblia y hasta que eso que leo no se convierte en parte de mi vida, no sigo leyendo. En cambio, aquellos otros leían la Biblia diaria, pero solamente era un ejercicio intelectual. En cambio, para San Francisco era algo que tenía que convertirse en una experiencia de vida. Y es así como se lee la Biblia. Se lee para que eso que estoy leyendo, ¿verdad?, con la ayuda del Espíritu Santo, porque sin eso sería imposible, eso llegue a ser una realidad viva, dinámica, en la vida de cada uno de nosotros. Pero sí, definitivamente muy importante eso, muy importante. Usted mencionó hace un momento cómo el matrimonio es la parte más cercana que nosotros tenemos de cumplir con el mandamiento que Jesús nos dejó. Sí. Y a veces nos olvidamos y damos por hecho que eso ya está ahí, eso es natural, eso se tiene que dar entre una relación de esposos. Entonces nos brincamos y queremos andar viviendo el evangelio afuera. Sí. Y la parte más cercana y más real, y donde no tenemos ningún conflicto, porque se supone que no hay agentes externos que nos limitan para cumplir con el mandamiento que nos dejó Jesús. Que ámense unos a otros. Así es. Y a veces andamos amando a gente ajena y no somos capaces de amar como Dios manda. Así es. Así es. Y andamos buscándole a ver cómo ayudamos a la gente que no tiene que comer y dejamos a nuestra esposa sola, que ella sola vive con sus conflictos, y ni siquiera volteamos a verla misma, ¿no? A lo mejor no es la generalidad, pero creo que esa es la célula más importante. Definitivo. Con la que nosotros podemos empezar a vivir la palabra de Dios. Sí. Y a través de eso, entonces sí, empezar a crecer en el entorno que nosotros tenemos. Sí, definitivo. Gracias por ese comentario, porque en definitiva, el reino de Dios es como un grano de mostaza, ¿verdad? Eso es lo que dice Jesús. Es algo que es diminuto, pequeñísimo, pero va creciendo. Y donde comienza es allí, en ese círculo íntimo de la casa. Ahí es donde yo tengo que vivir, ejecutar los principios, los valores, como dije, la cultura del reino. Ahí es donde comienza a crecer todo, Entonces, el reino tiene que entrar a mi casa, el reino tiene que entrar a mi vida de esposo, a mi rol de padre. Ese es el primer sitio donde Dios tiene que traer su gobierno y donde yo tengo que aprender a vivir bajo su autoridad para ser un buen esposo, un buen padre. Mire, la contribución más contundente que la iglesia cristiana puede hacer a la nación, a la República Mexicana, es entregarle nuevas familias funcionales, familias saludables. Si nosotros hiciéramos solamente eso, nos olvidáramos de lo otro, del canal de televisión, de la emisora cristiana, de todo, porque eso es mucha muela, mucho discurso, y a la hora de la hora, mucho, ¿cómo se llama? Mucho ruido y no hay. Pero si nosotros nos concentráramos en darle a este país familias saludables, ¿sabe qué va a pasar? El Estado vendría a tocar la puerta de los pastores y de los sacerdotes a preguntarle cómo le están haciendo. ¿Sabe por qué?
Porque un país se transforma es a partir de su familia. Un país es la calidad de la familia. Un país... Si nosotros hoy hablamos de que un país es desarrollado o subdesarrollado, es porque se miden, ¿verdad? Cuestiones económicas, rubros económicos. A partir de lo económico se establece si es desarrollado o subdesarrollado. Pero realmente lo que tendríamos que tasar no es el Producto Bruto Nacional. Lo que tendríamos que tasar es la calidad de la familia. Porque si nosotros comenzamos a ver la calidad de la familia, eso es lo que nos va a hablar del potencial y de la capacidad de la calidad de vida que se genera en ese país. Entonces, lo mejor que nosotros podemos hacer por México, como cristianos, es darle a este país familias saludables. Porque donde hay familias saludables, va a haber gente que va a hacer grandes contribuciones. Va a haber gente que va a hacer grandes aportes a este país. Va a haber gente digna, va a haber gente intachable, va a haber gente impoluta, va a haber gente cabal, va a haber gente honesta, va a haber gente que va a gobernar para los intereses del pueblo, va a haber gente que va a gobernar para llevar el país a un desarrollo verdadero. Y se van a acabar todas esas corruptelas y todo lo que está pasando en América, porque no es de México, es de América Latina, es la cultura de la viveza criolla. Y la viveza criolla existe porque no hay gente autárquica, no hay gente de principios cabales, gente que de verdad tenga los pantalones largos y tenga un compromiso con Dios para vivir los principios del reino. Entonces, nada hacemos con vociferar y con criticar que el gobierno que el partido el otro. No. Dediquémonos a darle a este país familias nuevas. Porque esas familias van a ser una generación que se va a levantar en este país con una mentalidad completamente diferente, que va a transformar, a la larga, va a transformar toda la cultura mexicana. Entonces, yo creo que ahí es donde está el germen de la transformación que el reino trae a la sociedad. Definitivamente así lo creo. Yo quisiera darle las gracias a Dios en esta mañana porque siento como que mis párpados se dilataron y abrí los ojos. Qué bueno. Se ha dicho muchas cosas maravillosas y tengo el temor de que se pierda la esencia de lo que se ha dicho. He estado tratando de ver, para mí por supuesto, cuál es la esencia de la que hablo. Y de lo que hablo es del ser humano, de la humanidad, de la creación de Dios. De eso estoy hablando. Y a eso se le llama la gente. La gente es la base fundamental de toda la problemática de Dios. La gente la podemos también considerar ya no en una forma general, sino en una forma un poquito más escogida, más traída a una verdadera realidad. La gente la podemos considerar como gente, que somos todos. Pero también podemos considerar un segundo vocablo agregándole gente de Dios. ¿Quiénes son las gentes de Dios? Bueno, pues aquellos que se comprometen a conquistar el reino de Dios para ellos, como está nuestra iglesia, desafortunadamente. De veras que somos gentes bien intencionadas, pero mal, nos hemos ido mal. Queremos ese reino para mí. Y la tercera, aparte de esas dos, de la gente en general y de la gente que yo soy egoístamente, la voy a nombrar así, hay que sacar un tercer ejemplo. El agente de Dios, agente de Dios. A mí me llama mucho la atención la palabra agente, porque hay unas personas que andan viendo por toda la República cómo juegan béisbol y andan tratando de sacar estrellas de ahí. Y cuando descubren una, se van sobre de ella y pagan y hacen todo con tal de traérsela, ¿no?
¿Qué sucedería si nosotros fuéramos agentes de Dios? Pagaríamos el precio que fuera con tal que vinieran al reino. Ya no es el reino mío, el reino de Dios. Yo ya lo tengo, yo ya estoy luchando por él. Pero yo quiero que los demás también. Es forma de promover. De la otra manera, soy una persona que busco a Dios, trato de hacer la voluntad de Dios, trato de ganar el reino, pero hasta ahí me quedo. No hay difusión, no hay expansión de la obra. Así es. Entonces, digo, creo que podríamos hacer ese pequeño resumen, que es pequeñísimo, no pequeño, porque los alcances son maravillosos. Es la transformación total de toda la humanidad. Y si nos ponemos a ver el alcance que tiene todo esto, nos vamos a dar cuenta qué importante es que demos ese paso. Pasar de la gente de Dios a ser agentes de Dios. Así es. ¿Verdad? Muy bien, maravilloso. Bueno, pues les agradezco, maestro, por su participación. Y bueno, hay cosas que poner en práctica. Vamos a hacer una oración por este momento. Gracias, Padre nuestro Dios, porque pones en nosotros el querer como el hacer. Gracias porque eres alguien que se adelanta, Señor, y que trae palabra para nuestra vida, para nuestras familias, Señor. Eres un Dios que se anticipa, Dios. Gracias por esto. Ahora encomendamos este momento que vamos a compartir los alimentos, Señor. Agradecemos porque tenemos alimento. Agradecemos por tu vida, por tu muerte y resurrección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.